En el Londres del siglo XIX, Frances es acusada de asesinar a Madame Margarita y a su esposo, el científico George Benham. Aunque no recuerda lo sucedido, Frances afirma ser inocente, ya que estaba enamorada de Madame y nunca podría haberla matado. Mientras espera su juicio en prisión, Frances recuerda cómo llegó a esa situación. Viajó desde Jamaica con su padre, el científico John Langton, después de perder su hogar en un incendio. Buscaron refugio en casa de George, su socio y colega. El hombre aceptó que Frances trabajara como empleada doméstica, pero quería mantenerse alejado de John, ya que se confirmó que en Jamaica realizaba crueles experimentos con personas. Frances sabía que George era tan cruel como su padre, financiando los proyectos y comprando esclavos ilegalmente. Aún así decidió quedarse y fingir ignorancia, ya que no tenía otra opción. Pronto, Frances conoció a Madame Margarita, una mujer de alta sociedad, pero sin aires de superioridad. Compartían un gusto común por un autor, lo cual sorprendió a Madame, ya que las trabajadoras domésticas rara vez eran tan cultas. En el presente, Sal, una buena amiga de Frances, la ayuda a prepararse para el juicio. Frances no recuerda lo que ocurrió aquella noche debido a que se encontraba drogada. Sal le suplica que intente recordar, ya que si no demuestra su inocencia, será ejecutada. Sin embargo, Frances siente que no vale la pena salvar su vida si su amor Margarita ha fallecido. En cambio, decide escribir sus memorias para inmortalizar su historia con ella. Después de su primer encuentro, Frances comienza a sentir interés en Madame. Ella hace lo posible por llamar su atención. Madame nota este interés y parece disfrutarlo. En una ocasión, Frances va a su habitación para ordenar algunas cosas y vuelven a hablar sobre libros y el deseo de Madame de ser escritora. Ambas disfrutan de la conversación hasta que la ama de llaves se enoja con Frances por hablar con Madame, pero ella interviene y le pide que no las moleste. Más tarde, sorprende a sus empleados y les pide que toquen una melodía para bailar. Con la excusa de falta de hombres, Madame invita a Frances a bailar con ella. Esa noche Frances admite que lo que siente por su señora no se trata solo de amor, sino también de necesidad y deseo, cosas que creía que no debería sentir. Pero se permitió imaginar que Madame también podría sentir lo mismo hacia ella. Frances convence a George de convertirse en la doncella personal de Madame para superar percepciones racistas. Madame desea escribir su autobiografía con la ayuda de Frances, revelando su pasado humilde, matrimonio temprano y pérdida de un bebé. George le regaló un niño a Madame, pero ambos fueron infelices y el niño fue arrebatado de su vida. Tanto Madame como Frances vivieron vidas difíciles y dolorosas marcadas por experiencias traumáticas. Frances arropa a Madame, quien tímidamente la besa y ella responde con intensidad. Madame detiene el avance antes de que pase algo más. Al día siguiente aparentan normalidad y viajan a otra ciudad para limpiar el nombre de George. Madame presenta a Frances como su secretaria, pero la prima de George, la señorita Elliot, no la recibe bien. De manera sorprendente, encuentran a Laddie, el niño que Madame recibió como regalo en el pasado, ahora convertido en un exitoso hombre de sociedad. Madame envía una nota a Laddie a través de Frances buscando reunirse con él, pero él muestra su repudio hacia ella y George por su pasado. Luego, Laddie discute con Frances sobre los chismes de los experimentos de su padre en Jamaica. Frances, molesta, confronta a su padre y lo acusa de ser un monstruo cuyos pecados no serán pagados debido a su corta expectativa de vida. Mientras Frances reflexiona sobre todo, Madame se acerca y le pregunta si está enojada con ella. Frances cuestiona si hablarán sobre el beso que compartieron, pero Madame prefiere olvidarlo ya que hay cosas que no pueden salir a la luz. Finalmente Frances le pide que sea su secreto. Al regresar a casa, Frances no puede resistirse y va a la habitación de Madame, quien ya la esperaba. Esa noche, comparten una íntima conexión. Durante 2 días, las mujeres se encierran en la habitación alegando que Madame sufre de migraña, lo que irrita a George. Madame, para lidiar con su matrimonio falso, se droga, lo que preocupa a Frances. Madame sugiere fugarse, pero la llegada de su amiga interrumpe la idea. Frances se preocupa por Madame, pero Elliot le prohíbe acercarse a ella al notar que algo pasa entre las dos. Frances se cansa de mantener su relación en secreto, expresando su deseo de poder tocar a Madame cuando quiera. Sin embargo, ella sabe que eso es imposible, lo que rompe el corazón de ambas.
Esa noche, Madame visita a Francis en su habitación, sorprendiéndola por el temor a ser descubiertas. A pesar de esto, Madame prefiere no pensar en las consecuencias. Del otro lado de la puerta, Elliot confirma sus sospechas, y alterada, le cuenta todo a George. Los primos discuten cómo deshacerse de Francis sin causar un escándalo y optan por acusarla de robar libros. Francis, a pesar de que George ya sabe la verdad, se niega a alejarse de Madame. Sin embargo, es expulsada de la casa. Elliot traiciona a Madame revelándole que George ya lo sabe todo. Madame intenta alcanzar a Francis, pero George lo impide dejándola llorando y desconsolada. Francis termina vagando por las calles de Londres y conoce a Sal, quien la ayuda con su adicción. Sal la cuida y ofrece trabajo en su burdel, donde azotan a hombres ricos, pero sin prostitución. Aunque todo parece ir bien, una carta urgente de Madame llega, pidiéndole que regrese a casa. Aunque Sal advierte a Francis sobre Madame, ella toma la decisión de marcharse. Al llegar, Francis encuentra a Madame muy enferma, lo que inicialmente atribuye a la droga. Sin embargo, descubre que Madame está embarazada, pero el padre no es George, sino Laddie, lo que la hace sentir traicionada. Madame explica que no puede tener un bebé de raza negra debido a su reputación, por lo que le pide a Francis que la acompañe a una isla para ocultar su embarazo. Después de dar a luz, Madame planea regresar mientras Francis se queda para criar al bebé. Francis se enoja al descubrir que Madame solo buscaba que se hiciera responsable de sus errores. En el presente, Francis enfrenta un juicio por doble asesinato, acusada injustamente. Sal, su amiga, investiga y descubre que Madame murió por una sobredosis, antes de la muerte de George, pero mantenerlo en secreto evitaría un escándalo. El hermano de George manipuló la información para culpar a Francis. A pesar de los esfuerzos para demostrar su inocencia, Francis teme que será difícil. Devastada, decide redimirse confesando las atrocidades de su padre en Jamaica, financiadas por George Benham, y admitiendo haber incendiado la hacienda para detenerlo. En el juicio usan su confesión para argumentar que, dado su pasado, también pudo haber cometido los asesinatos. Francis recuerda su crueldad al decirle a Madame que su bebé se salvó de tener una madre tan horrible. Esa noche se les vio discutiendo en la fiesta de George. En el juicio, la corte cree que Francis tenía suficiente ira como para matar a la pareja. Ella confiesa haber asesinado a George, sintiendo que él merecía morir. Acepta que no dijo nada desde el principio porque necesitaba saber si había lastimado a Madame. Finalmente, el jurado la declara culpable de ambos crímenes, sin saber que nunca lastimó a Madame. Francis es condenada a muerte y antes de ser llevada a la horca, termina de escribir sus confesiones. En sus últimas horas, ve al amor de su vida sonriéndole desde lejos. Y aquí termina la historia de Francis y Madame. Déjame saber qué te pareció en la caja de comentarios.